Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta mañana. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú nos permites estar aquí, mi Dios. Tú nos das libertad, Padre Santo, para poder reunirnos, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, porque es nuestra guía, mi Dios, nuestro sustento y nuestro caminar, Padre. Te pedimos en esta mañana, mi Dios, que tú nos hables como tú quieras, Padre Santo, que tú tomes el control en este momento, Padre, que tú bendigas tu palabra, mi Dios, que todo lo que pueda salir de mi boca sea dicho por ti, mi Dios. Guíanos en esta hora, Padre, te necesitamos, mi Dios. Necesitamos que tú nos hables, mi Dios. Necesitamos sentirte, decirte también que te amamos, mi Dios, que te queremos, Padre. Bendice tu palabra en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos damos cuenta cuál es lo más importante en nuestra vida, cuáles son los valores más importantes viendo esta situación. Y vamos a buscar en nuestra Biblia una parábola que dijo Jesús. Buscamos en Lucas, capítulo 12. Versículo del 13 al 21. ¿Lo tenemos todos? Estaba Jesús con la multitud, hablándoles, enseñándoles, sanando, predicando, y había una multitud, y entre ellos también estaban los 12 discípulos. Y cuando estaba Jesús predicando a la multitud, en el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, es como que le interrumpió a Jesús, estaba Jesús hablando y uno de la multitud le dice a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces, este hombre tenía que haber ido donde el Sanedrín, ¿no? Que es el que organizaba todas las leyes, todas las situaciones que tenían los judíos en aquel tiempo, y no interrumpir a Jesús. Pero como maestro fue donde él. Pero Jesús le cortó en esta parte, porque su misión no era esa en ese momento. Bien, entonces le cortó y a través de esto dio una parábola. Jesús vio la intención de su corazón y aprovechó para decir esta parábola, ¿no? Y entonces les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Esa era la intención de su corazón, de este hombre, la avaricia, ¿no? Porque tú puedes hablarme a mí, puedes hablar a otra persona, puedes decir cosas muy bonitas y quizá yo diga, pues es así, pero no sé cuáles son las intenciones de tu corazón, ni tu mente, pero el Señor sí lo sabe, ¿no? Entonces Jesús fue hasta la raíz de esa petición que tenía, ¿no? A la intención de su corazón. Y era sobre la avaricia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Esa era la parte que él quería decirles. Y ahora empieza a hablar de la parábola. Usó esta parábola para enseñar el error de pensar que la vida del hombre consiste en los bienes materiales. La vida no se sostiene con las posesiones materiales por muy abundantes que sean, sino con las cosas espirituales y eternas. Ese era el trasfondo de la parábola esta. Ahora vamos a ver esta parábola ya que es muy conocida. Os voy a decir que, bueno, ya lo dije, el miércoles pasado el devocional lo trajo Carlos. Y generalmente cuando él trae algo o yo traigo algo, yo no sé lo que va a traer, ni él sabe lo que yo voy a traer. A no ser que tengamos alguna duda y preguntemos algo así, ¿no? Pero no. Y el mensaje que trajo el miércoles hablaba sobre lo mismo, ¿os acordáis? Que yo cuando él lo estaba diciendo, es como que a veces te viene y dices, madre mía, ¿y qué digo yo el domingo? Si está diciendo lo que voy a decir yo. Eso me ha pasado alguna vez.
Y a ti también. Esta está diciendo lo que yo... Pero yo creo que cuando el Señor quiere decir algo tenemos que estar atentos porque a veces lo confirma de otra manera también. Lo vuelve a confirmar, bien. Entonces digo, bueno, pues yo voy a seguir también sobre el mismo tema, que ya lo tenía esto en mente. Bien, un paréntesis ahí. Vamos a la parábola, el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo... La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es una parábola pequeña, pero tremenda, ¿no? Que nos hace pensar y recapacitar. Bien, en el versículo 20, a este hombre Dios le llama necio. Vamos a ver cómo era este hombre dentro de lo que se puede ver en él. El hombre, ¿cómo es? Pues es un necio. Jesús dice que es un necio. Busqué la palabra necio, que sabemos lo que es, pero lo busqué y dice, necio, que insiste en los propios errores, demostrando poca inteligencia. Otra cosa es, falto de sentido común para percibir la realidad de las cosas naturales y espirituales. Ese es un necio, lo voy a volver a decir. Falto de sentido común para percibir la realidad de las cosas naturales y espirituales. Ahora, en Proverbios, y hay muchas partes de la Biblia, nos habla sobre el necio. Muchísimo nos habla. En el Salmo 14:1, David escribió y dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio que yo creo que se refiere aquí. Se refiere un poquito a todo lo que es él, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, si no hay Dios, no necesito a Dios para nada. No necesito a Dios para mi vida. No necesito a Dios para trabajar, para estudiar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio. No lo necesito, yo me valgo para mí. Bien, este es el hombre de esta parábola, necio. Puede ser que este hombre no era una persona mala. Adquirió muchísimas riquezas, era un hombre que se esforzó en trabajar, hizo las cosas con mucho esmero, seguro que le salió todo muy bien. Seguramente que todas las riquezas que él adquirió no fue ilegal. Las adquirió bien, trabajando él con su propio esfuerzo, pero el detalle importante es que no agradeció a Dios para nada lo que él tenía, las riquezas que él había cogido. No agradeció a Dios para nada. Yo me he esforzado en trabajar en la tierra, pero no pensó y dijo, gracias Dios por el sol que tú has puesto ahí. Gracias Dios por la lluvia que tú has permitido que mi esfuerzo crezca. Gracias Dios por las capacidades que tú me das para conseguir todo esto. No. Esa fue la parte más seria, más importante de este hombre. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Salmo 49, versículos 6, y después pasamos al 11 y al 13. Y vamos a ver cómo describe el salmista al rico, a este hombre. Salmo 49. Estamos viendo que era un hombre rico y necio. Era dos cosas ya. Era rico y necio.
Salmo 49, versículo 6, y después pasamos al 11 y al 13. Y dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pasamos al 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Este es el necio que estamos hablando, el hombre rico que estamos hablando en esta mañana. Hemos dicho que era un hombre rico, un hombre necio. Vamos a buscar otra vez en Apocalipsis, capítulo 3, este mensaje que hemos leído a la iglesia de la Odisea. Que nos habla también un poquito qué más puede ser este hombre. Capítulo 3, versículo 17, el que hemos leído antes. Mensaje a la iglesia Laodicea. Hemos leído muchas veces el versículo 16, que dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ese es un versículo de estos que a veces memorizamos y sabemos muy bien, ¿no? Incluso lo aplicamos muchísimo, ¿no? Que Dios no le gusta para nada la hipocresía, ¿no? O eres de esta manera o eres de otra. Y el vómito es algo desagradable, ¿eh? Vomitar es algo que tienes dentro, es desagradable. Pero vamos a lo que dice en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico, yo me he enriquecido, no necesito nada más. Yo mimé conmigo, yo lo hago todo. No necesito nada más, yo soy rico, dice. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Este hombre rico, el de la parábola, era rico, era necio, pero era pobre también. Era pobre. Vamos a seguir leyendo la parábola. Y dijo en el versículo 18, claro, había producido tanto, tenía tanto que ya no tenía sitio donde guardar las cosas. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Veis? Yo guardaré los frutos que son míos y mis bienes que son míos, los guardaré, porque es que ya no tengo más sitio donde guardarlos. ¿Con qué propósito? Y entonces diré: repósate, come, bebe, regocíjate. Vale, hay una cosa también en el versículo 19, dice: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y diré a mi alma, su alma era suya y su alma le pertenece a Dios, es de Dios. Buscamos en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Y dice así: y he aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? Por eso era necio. Por eso era un hombre necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Todo lo poseo yo y mi alma es mía. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, esto sería otro tema, pero yo os aconsejo que leáis en casa otro tema, que ya hemos hablado de este tema muchas veces, pero aquí viene muy clarito en Ezequiel capítulo 18, que el que peca es el culpable.
que no se va pasando de generación en generación. Dice en el versículo 2, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos viven la dentera? Y entonces dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Vale, eso sería otro tema. Pero aquí vamos a lo que vamos. El alma es de Dios, le pertenece a Dios. Bien, tu alma, tu vida, le pertenece a Dios. Amén. Ahora, luego, ¿cómo usamos lo que en Dios nos da? Es otra cosa. Bien. Porque como hemos dicho y el domingo pasado se volvió a decir, Dios nos da a todos capacidades, talentos, para usarlos. Y según usemos también nuestros bienes, Dios nos pedirá cuentas, como hemos visto otros talentos. Según usemos, bien. Seguimos con la parábola. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Otra cosa más, que era este hombre, un hombre rico, un hombre necio, un hombre pobre y un hombre condenado. Era ya condenado por el Señor, bien. Porque dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo era este hombre? Era un hombre ambicioso, era un hombre egoísta, porque no pensaba para nadie más. Todos los bienes que él tenía, pensaba para él. ¿Y con qué propósito para él? Repósate, come, bebe, regocíjate. Yo muchas veces hablo con personas y se ponen a hablar y yo digo, es que la gente se piensa que aquí somos eternos, que vamos a vivir aquí toda la vida. Hacen planes como si viviríamos 200 años o no sé, o 150 años y van haciendo planes y yo esto y lo otro. Cuidado. Era un hombre ambicioso. Su objetivo, ¿cuál era? El que hemos leído. Satisfacer los deseos de su carne. Satisfacer sus deseos para mí. Fue un necio condenado en su falta de previsión y no pensó en su mortalidad. No pensó en su alma, en su espíritu, que volverán a Dios. Este hombre no tenía nada que decirle a Dios, pero Dios tenía muchas cosas que decirle a él. Vamos a ver una de las cuantas cosas, los errores que hizo este hombre. Voy a leer otra vez la parábola y después lo vemos. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo entonces, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Vamos a ver los errores que tuvo este hombre. Porque una cosa os voy a decir. Jesús en esta parábola no está enseñando en contra de las riquezas para nada. No es en contra de las riquezas. Recordamos que la promesa de Dios a Israel incluía también abundancia material. Lo que Dios está en contra es que las riquezas sean las que nos dominen, las que nos controlen, las riquezas sustituyan a Dios. Las riquezas ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Él solamente pensaba en él, en más. No está en contra de las riquezas, sino que las riquezas nos controlen a nosotros mismos.
Amén. También voy a decir una cosa, el cristiano no es ni será nunca un plan para hacer rico a la gente. Cuidado en este tiempo también. El cristiano ni es, ni ha sido, ni será un plan para hacer rico a la gente. Eso no es el cristianismo. Dios nos bendice, nos ayuda, pero eso no es el plan de un cristiano. Bien. El plan del cristiano es servir a Dios, que Dios ocupe el lugar que le corresponde y Dios se ocupará también de nuestras cosas. A veces tenemos que pasar por dificultad para saber realmente cómo Dios actúa en nosotros y nos ayuda, para ver la mano de Dios. Bien, cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía muchos seguidores, le seguía mucha gente, pero escogió a 12. Y cuando escogió a los 12, no les dijo, mirad, vais a tener un contrato de no sé cuántos años. Vais a tener una jubilación. Ojo, no quiero decir que esto no esté bien, hay que hacerlo. Tenemos que ser previsores también, administrar bien los bienes que tenemos. Pero Jesús no se lo puso nada bonito. El que quiera seguirme, níguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuidado en estas partes que se predican tanto del cristiano que tiene fe, Dios le bendice, le sana, le ayuda, le enriquece, las cosas te vienen bien porque tienes fe. Cuidado en esa parte. Yo sé muchas veces, gracias a Dios, no he estado yo en esa situación, pero sí, el primer pastor que tuvimos, sí me acuerdo que pasó muchas veces necesidad. Y era el pastor de la iglesia y pasó por necesidad. Pero nunca les faltó comida. Tenían 3 niños preciosos, hermosos, sanos. Cuando no tenían para comer y oraban en la mesa para la comida, alguien tocaba la puerta y les llevaba comida. Y allí aprendieron a ver la mano de Dios, cómo Dios actúa también. ¿Veis? A veces hay que pasar necesidad. Dios permite para aprender, para que nuestro sustento en nuestra vida sea Él y no por nosotros mismos como le pasaba a este. Cuidadito en esta parte, ¿no? Ya no sé por dónde iba. Vamos a ver este hombre, qué es lo que confundió en las cosas que hizo mal. No sé por qué miro ese reloj si está fatal. Puf. Bueno, una de las cosas que hizo es que confundió el propósito de Dios de su vida. Pensaba que era esta, su vida, la abundancia de bienes, y ese confundió el propósito de Dios para su vida. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida aquí en esta tierra? Porque él no la sabía, la confundió. Se pensaba que era almacenar y almacenar, tener dinero, riquezas, para yo estar bien, para gastármelo donde quiera, como habéis visto, ¿verdad? Confundió el propósito de Dios para su vida. Otra más cosas que hizo, que sustituyó la dirección de Dios, la dirección divina, por su razón humana. A veces razonamos humanamente sobre las situaciones, las cosas que nos pasan, incluso a veces metemos a Dios por medio. Pero sustituyó la razón de Dios por su razón humana. Otra cosa más, equivocó el uso correcto de sus bienes materiales para escoger su propia voluntad. A veces Dios permite que estemos mejor económicamente y podamos ayudar a otros. Cuidado cómo administramos nuestro dinero, nuestros bienes. Como él, yo mimé conmigo y mi alma es mía, decía, todo es mío. Así era el necio. Prefirió las riquezas que podía ver y tocar a los tesoros invisibles y a los tesoros eternos de Dios. Prefirió esto. Lo que veo, no me interesa otra cosa. Prefirió esa parte. Esos fueron unos de los errores que podíamos ver muchísimos tras. Ahora, fue terrible el final suyo después. No fue previsor para su eternidad. Fue previsor materialmente para él, muy previsor, como hemos visto. Era una persona que trabajaba en su trabajo, lo hacía bien, se enriqueció muchísimo, pero solamente para él.
Voy a volver a repasarlas porque veo que algunos estáis tomando apuntes, las 4 partes. Confundió el propósito de Dios, confundió el propósito de su vida, pensaba que era esta la abundancia de bienes. Sustituyó la dirección divina por su razón. Equivocó el uso correcto de sus bienes materiales al escoger su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y prefirió las riquezas que podía ver y tocar a los tesoros invisibles y eternos de Dios. Tuvo un final terrible, porque al final siempre Dios es fiel, Dios es justo, Dios es el Dios de los tiempos y con Dios no se juega. Vuelvo a decir lo de antes, estamos viendo esta situación como el ser humano es muy vulnerable y este virus ya no es a la gente mayor, estamos viendo a los jóvenes, incluso niños también han muerto, no sabemos, ni los científicos saben muy bien cómo actúa, no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra. Administremos lo que Dios nos da, administremos bien lo que Dios nos da. Hay una parábola muy conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Ellas, 5 de ellas, no pasaron con el esposo. ¿Por qué? Porque no fueron previsoras con el aceite. Tenían el aceite justito, pero no fueron previsoras, guardaron más aceite. Cuando se acabó el aceite que ya no tenían, se marcharon a buscar más y ya pasó el amado y se marchó. Previsores, pero más importante, nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. Amén. También aquí en esta tierra, porque esa parábola también nos habla sobre los bienes que tenemos, sobre ser previsores también con el aceite, símbolo de la presencia de Dios, pero también con los bienes que tenemos, ¿no? Está bien, hay gente que, bueno, por las circunstancias que sea, y ahí hay muchos temas y no vamos a entrar aquí, pues no puede guardar nada de dinero, no puede. Pero siempre es aconsejable ser un poquito de previsores y tener un poquito porque no sabemos lo que nos puede pasar, ¿no? Y eso también nos enseña el Señor a través de su palabra. Bien, hay un hombre en la Biblia, otra vez miro para allá, no sé en qué hora vivo. Hay un hombre en la Biblia era un hombre muy importante, era un hombre que seguramente que económicamente estaba bien, era un maestro de la ley, era muy reconocido, era un fariseo, estaba en el Sanedrín. ¿Quién sabe de quién voy a hablar? ¿De quién? Nicodemo. Lo habéis oído, ¿no? De Nicodemo. Me encanta esta historia que nos cuenta solamente Lucas, de los 4 evangelios, los cuenta alguno más. Juan también Juan cuenta esta historia de Nicodemo y es tremenda. Esta historia, este hombre no era necio. Igual no era rico, tendría dinero, pero no era necio. Porque él se daba cuenta de la situación que tenía y quería asegurarse, no solamente estar bien como el estatus social que tenía, ayudar a los demás, sino su vida, su alma, su espíritu. Quería asegurarse también. Y nos dice la Biblia que este Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Necesitaba ver a Jesús, necesitaba hablar con Jesús y fue de noche. Se puede decir que fue de noche por muchísimas causas, por lo que sea, porque no quería que los demás, al ser fariseo, la mayoría de los fariseos estaban en contra de Jesús, porque Jesús estaba siempre con mucha multitud y no le iba a atender como él quería personalmente. No sabemos por qué, pero él fue de noche, cuando sabía que Jesús estaba solo y podía estar hablando con él tranquilamente sin que nadie le estorbase, nada, estaba tranquilo. Y cuando estaba meditando en Nicodemo, en esta parte en la que fue a Jesús a hablar de noche, esa conversación tan tremenda y tan personal, que Jesús no le rechazó para nada,
Jesús le atendió como siempre es el Señor de caballeroso, ¿no? Cuando yo estaba viendo esto, que fue de noche y tuvo esa conversación con Jesús, me estaba acordando muchas veces que hemos hecho campamentos con los niños y con los jóvenes, hemos hecho retiros ya durante muchos años. Hay una parte, cuando pasas del atardecer, esa parte que ya estás tranquilo, nosotros hemos tenido una velada que se llama velada de campamento con los jóvenes, y hay un tiempo tremendo ahí en el que el joven ya se relaja de todo el día. Hacemos actividades antes de la velada, Erwin ya ha estado en alguna, ¿no? Hacen juegos, hacen cosas suyas propias, luego se relajan y tenemos ese tiempo con el Señor y es tremendo. O tener esa conversación que a veces durante el día no la tienes porque hay mucho jaleo y la tienes con ese joven personal y estamos hablando de Jesús. Es tremendo cómo el Señor, ahí hemos visto cómo el Señor derrama de su espíritu en los niños, en los jóvenes, cuando están tranquilos, cuando ya no quieren saber nada de nadie, sino solamente de Él. Y me estaba recordando esta parte en la que fue Nicodemo, allí de noche, donde el Señor Jesús, vamos a buscarlo, está en Lucas, en Juan, es que no lo tengo aquí apuntado, pero creo que está en Juan capítulo 3. ¿Puede ser? Sí. Y me gusta muchísimo esa parte, esa conversación que tiene, en la que Nicodemo no va entendiendo lo que Jesús le dice. Pero veo el deseo que tiene Nicodemo de saber más, porque muchas veces a nosotros nos pasa, mira, no entiendo nada, déjame en paz, yo me marcho, no sé lo que me estás diciendo. Hemos tenido conversaciones con gente que pues de la calle, hemos testificado, no sé, no quiero más, no entiendo nada. Pero él no entendía, pero quería, no se marchó, se quedó allí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona importante, respetada. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos fariseos, muchísima gente había visto las señales de Jesús, pero él le impactó. Dijo, esto no es normal. Es Dios mismo el que está contigo. Quiero saber más. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo eres así? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, pues me supongo que se quedó, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Porque en la época aquella, cuando un gentil se convertían, le decían un nacido de nuevo. Pero yo me supongo, él estaría confundido, ¿cómo yo nacer de nuevo? Yo soy judío, descendiente de Abraham. Yo como él lo estaba viendo toda la parte física, natural, ¿no? Yo soy judío, descendiente de Abraham, yo no tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? Dice él, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está viendo la parte física, ¿no? ¿Y qué yo es que, bueno, cuando esté en el cielo me gustaría ver esa parte, ¿no? Si se hubiera estado grabado, ver esa conversación, cómo se miraban, cómo miraría él a Jesús, cómo le comentaría, cómo serían las cosas, ¿no? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer, cuando una persona nace es que está en un mundo y pasa a otro mundo completamente diferente, ¿no? Estás en un mundo ahí, con el equipo que tienes para sobrevivir, para crecer, para formarte, y tienes que salir a otro mundo con un equipo que se tiene que ir desarrollando para que tú puedas vivir y formarte. Porque un recién nacido, una vez que sale cuando sale del vientre de su madre, sí, hay mucho potencial para que pueda sobrevivir y vivir, ¿no? Está la alimentación, el medio donde se rodea, la temperatura, pero el niño lo dejas ahí y no
Si no le ayudas, no, ahí se queda, se muere, ¿no? Hay un potencial, pero que tiene que ir para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí, no le estaba diciendo nacimiento físico, ¿no? Le estaba diciendo el nacimiento espiritual o nacer de arriba. Es la transformación de una persona haciéndola capaz de entrar en otro mundo y adaptarse a sus condiciones. Adaptarse a las nuevas condiciones, pero espiritual. Bien. El nacimiento es obra de Dios, no es obra nuestra. Tanto el nacimiento físico, todos lo decimos, ¿no? Cuando nace un niño y lo vemos y toda la gente dice, ¿qué decimos? Es un milagro. Decimos que es un milagro, como tiene todo el cuerpo, las manitas, todo. Es un milagro, todos lo decimos. Porque es Dios el que lo hace. Amén. Los que somos madres aquí, hemos tenido en nuestro vientre las criaturas, pues ya lo he dicho más de una vez. Pero ellos se estaban formando mis hijas, yo no sabía cómo ellas se estaban formando dentro, pero yo no participaba en la formación de su cuerpo. Yo no sabía cómo iban a ser. Yo no decidí que fuesen así o asao. Es Dios el que decide. Es Dios el que forma. Amén. Ese es el nacimiento físico y el nacimiento espiritual de arriba, la transformación de una persona haciéndola capaz de entrar en otro mundo y adaptarse a sus condiciones. Por eso Jesús les va explicando, respondiendo, como no entendía esto, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él entendía, creo yo, como judío que era, el agua, el que no naciere de agua, el que no se bautice, el que no se lava las manos, una vez que uno entraba en esto de bautizarse, era arrepentirse, se arrepiente uno, ¿no? El que no se arrepiente, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, es el mismo Espíritu. Mira, vamos a buscar en una promesa mesiánica que está en el Antiguo Testamento, una promesa mesiánica. Vamos a buscar en Ezequiel, capítulo 36. Versículo del 24 al 28. No sé si lo tengo. 36. Mirad esta promesa tremenda y preciosa. Y dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Está hablando del pueblo de Dios, de los judíos, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia, ¿veis? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es necesario nacer de nuevo, arrepentirse de tu vida pasada. Arrepentirse es un cambio de mentalidad, porque el que controla todos los actos, nuestra vida, es nuestra mente. Arrepentirse es un cambio de mente, como os ha dicho muchas veces. Cuando acepto a Jesús en mi corazón y le acepto en mi vida, las cosas que antes no me gustaban, ahora sí me gustan. Pero las cosas que antes sí me gustaban, ahora no me gustan. Arrepentirse es un cambio de mente, es un cambio de actitud, no solamente decirlo de palabras. Y luego el Señor nos ayuda, porque caeremos muchas veces, como humanos que somos. Bien, es Ezequiel 36, 24. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De toda vuestra vida, de todos los ídolos, esa parte que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, que no le tenemos que decir un ídolo, una figurita solo. Un ídolo es cualquier cosa que sustituya la parte que es de Dios en nuestra vida. Bien, hay muchos ídolos en nuestras vidas y están ocupando un lugar que no le corresponde. Usamos más tiempo a muchísimas cosas que a Dios, y esos son ídolos también. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Amén. Estas partes Nicodemo lo sabía muy bien porque era un estudioso de la palabra. Y ahí creo que algo fue entendiendo él por dónde va Jesús. Fue entendiendo él. Se me ha ido. Estamos en Juan, ¿verdad? Gloria a ti, Jesús. Y le fue explicando más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese era el nuevo nacimiento. No te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vean, mucha gente vive solamente de lo que ve. De lo que ve. De lo material. Y aquí pone un ejemplo del viento. El viento no lo vemos, pero el viento cuando sopla fuerte te puede zarandear y no puedes controlar. Grandes tempestades, cómo han destruido los árboles, casas, tejados, personas. El viento no lo ves, pero te puede golpear y te puede controlar lo que tú intentas hacer y no puedes hacerlo. No sé si habéis tenido esta sensación, pero a veces me ha pasado y me asusto porque intentas ir y no puedes. Dices, madre mía, ¿a dónde me llevará el viento? Que es que no puedo parar. Y le hace esta comparación del viento, ¿no? Ni a dónde. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu no se ve, pero se siente. Se siente. Sientes el Espíritu de Dios dentro de ti. Y cuando dejas el Espíritu que actúe, Él te ayuda. Y dejas que Él tome el control sobre tu vida, sobre tu carne, sobre tus pensamientos. Gloria a ti, Jesús. ¿Entiende esto, Nicodemo? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Quería saberlo bien claro. Era un hombre de conocimientos y quería las cosas bien claras. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Ahí está la clave. En recibir, en aceptar o no aceptar. Por mucho que yo te hable, que yo te diga, si tú no aceptas, no se puede hacer nada. Es importante vivir por fe. No entiendo, Señor. No entiendo por qué pasan tantas cosas. ¿O vosotros entendéis? El otro día, el miércoles, decía Rubiela unas barbaridades que pasan en Colombia. Pero ¿hasta dónde llega la crueldad del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Entendéis vosotros? Porque yo no entiendo la crueldad del ser humano. O cómo los gobiernos pueden enriquecerse. No entiendo, Padre, pero sé que aunque no entienda, tú tienes el control de todo, mi Dios. Y a tu tiempo harás justicia. No es cuestión de entender todo, sino de confiar en nuestro Dios, de confiar en sus promesas, de confiar en su fidelidad. ¿Cómo tú que sabes tanto no entiendes esto? Si no recibís mi testimonio, yo no puedo hacer nada más. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y va más allá. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le da un ejemplo y le dice algo. Como hemos dicho, este hombre era estudioso de la palabra. Sabía perfectamente cuando le hablaba algo del Antiguo Testamento, lo entendía perfectamente. Entonces vuelve al Antiguo Testamento y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Entiendes esta historia, Nicodemo? ¿Entiendes esta parte
de que por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Lo entiendes, Nicodemo? ¿Sabéis a qué parte me refiero? La explico en un segundito, si yo me acuerdo bien. Creo que el pueblo de Dios estaba criticando, estaba hablando mal de las cosas que tenían. Y Dios ya estaba... Y Dios mandó serpientes mortíferas y muchos de ellos murieron. Para ser sanados de esas enfermedades que ellos tenían, le dijo Dios a Moisés, es que no lo he mirado y no sé, creo que va así la cosa. Le dijo Dios a Moisés que levantase una cruz, una serpiente en alto, y todo el que mirase a esa serpiente era sanado. Las llagas que tenían, todas las enfermedades que ellos tenían eran quitadas si miraban a esa serpiente. Así le dice Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, me voy a quedar aquí hasta que lo entiendas, porque veo que tienes interés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Entiendes? Jesús estará en la cruz. Mira esa cruz. Porque así, creyendo en Jesús que murió por nosotros, vas a ser sanado de tus pecados y vas a tener una vida eterna. Así como fueron sanados su parte física, así vas a ser sanado tú, Nicodemo. ¡Qué conversación tan tremenda! Mira que Jesús estaba ya todo el día predicando, sanando, estaría agotado. Pero Dios es el Dios de oportunidades. Jesús es el Dios de amor. Tanto amor que murió por nosotros en la cruz. Amén. ¿Cómo iba a rechazar esa oportunidad de Nicodemo? Gloria a ti, mi Dios. Y entonces dice este texto, ya tan conocido para todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús. Así como fue la serpiente levantada, cree en Jesús. Ahí vas a tener vida eterna. ¿Y cómo sigue el texto? A ver quién lo sabe. Porque de tal... Amén. Es el texto, creo, el versículo más famoso de así universal. Viene en esta parte de la conversación que Dios tiene con Nicodemo. Bien. No sabemos cómo quedó, cómo se marchó Nicodemo, pero yo creo que ya entendió bien, meditó en esta parte. Bien, vamos a tener ya una conclusión de todo esto. Jesús es eterno, es el Creador. La clase de vida que Él nos da es una vida divina. La vida abundante es tan diferente a la manera de pensar de este mundo, es que pensamos siempre en la vida abundante, la abundancia de bienes materiales, que podemos tener, claro que sí. La vida abundante es tan diferente a la manera de pensar de este mundo que no podemos comprenderlo sin su ayuda, sin la ayuda de Dios. ¿A qué se refiere? La abundancia que Jesús ofrece es una abundancia espiritual. Más allá de los ingresos económicos, la salud, las condiciones de vida, incluso la muerte, es más allá. La vida abundante de Jesús es una vida eterna. Esa es la vida abundante de Jesús, eterna. Ocupémonos en la parte que tenemos que ocuparnos, porque Dios demandará a nuestras vidas no solamente el servicio en la obra del Señor, el tiempo que ocupemos para Él, sino los trabajos que Él nos da, los bienes que Él nos da, el dinero que Él nos da, cómo lo administramos. Tiene que ser todo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y como he dicho antes, y lo vuelvo a repetir ahora, la vida cristiana no es una vida para enriquecerse materialmente. Cuidado, que en esta parte hay muchas confusiones. No estamos aquí para prosperar materialmente. Sí que el Señor nos da, nos ayuda y podemos tener bienes, pero no estamos para eso. Eso no es lo que tiene que ocupar nuestra mente ni nuestra vida. Eso es una parte para poder sobrevivir
y para poder vivir dignamente. Bien, vamos a orar ya en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén. Señor, estamos delante de tu altar, Padre, delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por todas las cosas que tú nos das, Padre. Sobre todo por los dones, Padre, por los talentos, Padre, por las capacidades que tú nos das en nuestra vida, Padre. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, mi Dios, que podamos administrarlo como tú quieres, Padre, que podamos administrar parte de nuestra vida como tú deseas, mi Dios. Toma el control, Padre, sobre nuestros actos, mi Dios, que sean dirigidos por ti, Padre Santo, y siempre por ti, Padre Santo. Te pedimos perdón, Padre Santo, si hay partes de nuestra vida que han ocupado el lugar que te corresponde a ti, mi Dios. Nos arrepentimos en esta mañana, Padre Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, mi Dios, que tú cambies nuestra mente, nuestros pensamientos, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Padre. Entender y comprender, Padre, que estamos aquí, mi Dios, para servirte a ti, Padre, para hablar de ti, Señor, a las almas, Padre Santo. Que nuestra vida te pertenece a ti, Padre Santo. Nuestro trabajo, nuestros bienes te pertenecen a ti, mi Dios. Aleluya. Que podamos usarlos dignamente, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.